Guerra a Rusia. Tras el monumental desfile del Día de la Victoria en Pekín, el día de ayer, los líderes europeos aparecen desesperados por comenzar una guerra directa contra Rusia lo más pronto posible. Sin embargo, sus fuerzas armadas carecen del poderío necesario, del músculo necesario para una empresa de tal magnitud, y el presidente Trump ya estableció claramente que Estados Unidos no va a acompañar a Europa en esta aventura. ¿Podría Europa cometer la locura de despachar tropas a Ucrania a pesar de aparecer sola? Europa a un paso de la guerra contra Rusia. Europa a un paso de la locura. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 268 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a presentar lo último de la locura europea, porque vamos a recapitular lo sucedido en los últimos días respecto a el grito de guerra completamente delirante, completamente demencial de Europa contra Rusia desde unos pocos días hacia atrás hasta el propio día de hoy, con la reunión en París de la coalición de los dispuestos, también conocida como la coalición de los indispuestos. Así que mucho material vamos a presentar hoy, mucho análisis, y comencemos ya con la primera de las agresiones, el primer ataque de quien por lo general determina inicialmente la línea para que después todos sus pichones comiencen a realizar la reproducción, realizar una copia, una reproducción de sus palabras, simplemente con otro tono. Nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien días atrás comenzó una recorrida por lo que ella caracterizó como el frente de resistencia. Comenzó a recorrer los países ubicados en las cercanías de Rusia, con un solo mensaje, naturalmente, el de guerra, 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 y nosotros los europeos los acompañamos en la locura de una guerra contra Rusia, a países como, por ejemplo, Letonia, 1 millón de habitantes, 2 millones de habitantes. Bueno, esto, por cierto, después de un incidente, quiero recordar esto, de un incidente supuestamente ocurrido en Bulgaria, en el cual aparentemente, según la propia von der Leyen, su avión fue acometido por la guerra electrónica rusa, la cual determinó la eliminación de los sistemas de GPS, y por eso el piloto debió realizar el aterrizaje con un mapa a la vieja usanza, un mapa de papel, ¿sí?, por la interrupción de los sistemas de GPS. Pero qué curioso que hoy mismo en la Unión Europea, la vocera de Ursula von der Leyen, cuando debía responder por esta situación, si iban a presentar pruebas, si efectivamente podían materializar la acusación de una intervención rusa, respondió que no podían. Y por cierto, Bulgaria oficialmente determinó también que
estos problemas con las señales de GPS no aparecen aisladamente, sino que de hecho en Bulgaria y en muchos otros países proliferan los problemas técnicos con los sistemas de GPS por momentos, como en este caso, más aún en el caso de los aeropuertos y de los aviones, y que por eso Bulgaria no va a comenzar una investigación sobre esto por lo natural, lo normal, lo recurrente de estas caídas de los sistemas de GPS. Pero bueno, Úrsula, lógicamente, no desaprovechó la oportunidad. Quizás incluso ni siquiera cierto lo de la caída del sistema de GPS. Pero bueno, si efectivamente es cierto este problema técnico, obviamente ella no desaprovechó la oportunidad y comenzó inmediatamente con la acusación de un ataque ruso. Bueno, pruebas ninguna. Después de eso, ahí sí comenzó a recorrer los países del este de Europa y aquí, ahora sí, en Latvia, en Riga, Latvia, Letonia o Latvia, el mismo país, en español la expresión correcta Letonia, pero algunos lo llaman Latvia, también comenzó su discurso de manera sutil. Atención a las palabras de esta señora, con un insulto directo a Putin, aunque en realidad casi un insulto agradable. Quiero realmente congratular, felicitar a Letonia. You are on your way to become a true drone and anti-drone powerhouse. Están en camino a convertirse en uno de los líderes en la tecnología de drones y antidrones. Recuerden una vez más, un viaje para patrocinar los esfuerzos de guerra, para de alguna manera generar envalentonamiento, acicatear a los líderes de Europa del Este para una guerra contra Rusia. Por eso la felicitación por algo tan bueno como el desarrollo de la tecnología de los drones. Por cierto, un poco risible esto, ¿no? Lo de Letonia. Yo ni recordaba la capital, recién Riga, la capital de Letonia. A la derecha, ahí la presidenta, la primera ministra de Letonia. La felicitación por eso sobre los drones. Y atención ahora. And this is impressive to see. Esto es muy impresionante de ver. Your expertise will certainly help shape Europe's security. La experticia de ustedes, su experticia, está ayudando a moldear la seguridad, la experticia en drones, está ayudando a moldear la seguridad de toda Europa. ¿Y ahora? But also NATO's defense strategies for the years to come. Y está ayudando también a fortalecer la defensa de la OTAN en los años siguientes, de los años venideros. Putin is a predator. Y ahora sí, Putin es un depredador. Putin is a predator. Putin es un depredador. Esto en una suerte de insulto, aunque si esto dicho así sobre Trump seguro que todo orgulloso, ¡ay, soy un depredador! Más aún recordando la película Depredador, gran película, tanto la 1 como la 2. La 1 con Schwarzenegger y la 2 con Danny Glover, si no recuerdo mal, también buenísima. La 1 en la jungla y la 2 en la ciudad. Bueno, todos recuerdan, ¿no? Al depredador. Bueno, Putin es un depredador. Así comenzaba esta historia, ¿no? Con ella, Ursula von der Leyen, determinando el tono de ahí en adelante sobre Putin, un depredador. Putin's proxies have been targeting our societies for years. Los proxies de Putin, los representantes de Putin, han estado atacando a nuestras sociedades por años. Ajá. With hybrid attacks, with cyber attacks. Con ataques híbridos, con ataques cibernéticos. The weaponizing of migrants is another example. La utilización de los migrantes como arma es otro ejemplo. Evidentemente los problemas migratorios de Europa también culpa de Putin. Todo culpa de Putin. Si el clima malo, culpa de Putin. Si uno con malestar estomacal, culpa de Putin.
Y sí, el motor del auto con problemas en el arranque, culpa de Putin también. Pobre Putin, culpa de todo, ¿no? Culpable de todo. And this is something, unfortunately, that Latvia knows only too well. You have a bitter experience in all these fields. Y esto es algo que ustedes, los letones, saben muy bien, tienen una muy amarga experiencia en todo esto. So as we strengthen Ukraine's defense, we must also take greater responsibility for our own defense. Entonces, mientras fortalecemos a Ucrania en su defensa, tenemos que fortalecer nuestra defensa también como europeos. And this is the logic of the 800 billion euro defense industrial plan. Bueno, y esta es la lógica del plan de defensa de 800.000 millones de euros para la defensa europea, salidos de dónde esos 800.000 millones de euros, de nuestro bolsillito, de los contribuyentes aquí en Europa, lo mismo si ciudadanos europeos o no, los residentes aquí contribuyendo con los impuestos todos los días, por cierto, muy elevados aquí, de nuestro bolsillo, con la nuestra, así lo llamaría Milei, con la nuestra, 800.000 millones de euros para el rearme de Europa de camino a una guerra por la locura de esta gente. Este es el inicio, ¿sí? Así Ursula von der Leyen comienza esto. El 30 de agosto, el pasado sábado una vez más, en Riga, en Letonia. ¿Quién recoge el guante? ¿Quién aparece inmediatamente después de este insulto, ni siquiera un lapsus, porque tampoco dicho sin querer, sino escrito en su discurso, un ataque deliberado, una ofensa, ya ni siquiera diplomática, en un caso extremo, quizás casi una declaración de guerra? Bueno, Putin afortunadamente no reacciona a estas cosas, pero aquí el inicio de este machacar con la necesidad de una guerra contra Rusia. Bueno, 2 o 3 días después, 3 días después efectivamente, el martes pasado, el martes 2 de septiembre, otro líder europeo más, ahora no la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sino el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con cara de Jerry Lee Lewis, medio dientón, medio tontinaco, el del incidente con Trump en la Casa Blanca. ¿Dónde está? Lo recuerda, ¿no? A Trump. ¿Dónde está el presidente de Finlandia? ¿Dónde está? Y él de delante, soy yo. Ni recordaba la cara Trump de este señor. Bueno, ya este señor, el día 2, antes del desfile del Día de la Victoria en Pekín, ese desfile colosal, un día antes ya comenzaba con los ataques contra Rusia y contra China por su sensación, por haber presenciado, evidentemente, por haber acompañado televisivamente la reunión anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, llevada a cabo 4 días antes en Tianjin, en las afueras de Pekín. Recuerden que muchos líderes del mundo participaron primero muchos líderes asiáticos, primero participaron en la reunión anual de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, en las afueras de Pekín, en China, unos días antes, y después el día 3, ayer, en el fastuoso desfile del Día de la Victoria. Antes de esto, un día antes del desfile, ya alarmado por lo visto ahí en la reunión anual de la Organización de la Cooperación, Organización de Cooperación de Shanghái, comenzaba Alexander Stubb con esta diatriba, con este insulto, una vez más en los Bálticos, donde si no, esta vez no en Letonia, no en Riga, sino esta vez en Lituania, países de nombre parecido. Al respecto a esto, recuerdo ahora una anécdota, no sé si debería recordarla o no. Bueno,
años atrás, en los años 90, cuando yo, un jovencito, en la casa de mi familia con un pintor contratado de Lituania, migración lituana de los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, un muy buen tipo, nombre Sasha Alejandro, y realizaba trabajos de pintura y despachaba el dinero por transferencias bancarias hacia Lituania, a su hijo todavía allá, después lo pudo acompañar el hijo en Argentina finalmente. Bueno, pero como los países tan desconocidos en América Latina y los nombres tan similares entre Lituania y Letonia, una vez apareció una mañana, pobre, enojadísimo, a las puteadas. Estos argentinos no entienden nada, pero Alejandro, Sasha, el nombre Alejandro en ruso. ¿Cuál es el problema? No, realicé una transferencia en el banco a Lituania y los idiotas cometieron un error y enviaron el dinero a Letonia y ahora no saben dónde está el dinero. Bueno, anécdota simpática entre Lituania y Letonia, para acompañar esto con un poquito de humor, porque ahora este señor va a presentar verdaderamente algo lamentable, y para nada incitado por los países participantes de la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, mucho menos por China, mucho menos por China. Atención a la barbaridad dicha por este señor el pasado martes. What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. Bueno, básicamente una declaración de la batalla entre el sur global y lo que él caracteriza como el occidente global. What we saw Atención. with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global. Claro, si los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, China, Rusia, realizan una reunión anual, realizan una actividad, un desfile, participan en un evento, bueno, eso necesariamente connota un intento de ataque a la unidad del occidente global. Bueno, en realidad algo de razón lo acompaña este señor, porque efectivamente presenciamos el surgimiento de un mundo nuevo, pero no presenciamos el surgimiento de un mundo nuevo, de un nuevo orden mundial hostil hacia el viejo orden mundial o basado en el rechazo al viejo orden mundial, sino que ante la opresión, la hegemonía, la supremacía, la unipolaridad de ese viejo orden mundial en decadencia, los países emergentes comienzan a generar sus propias alianzas, sus propias estructuras, pero no en contra de el occidente global. Él lo conceptualiza de esa manera, como un ataque contra el occidente global, ¿no? And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. Bueno, ahí él además con consejos a Trump, ¿no? No genere una enemistad con India porque si no nos va a abandonar y va a participar en el nuevo bloque de poder. Pero todo una vez más visto como una amenaza a Occidente. Así lo conceptualizan porque para los señores del mundo, para quienes capitanearon el mundo desde hace, capitanearon, ya no lo capitanean, para quienes capitanearon el mundo durante los últimos 500 años, ¿sí? Los grandes imperios coloniales, principalmente
el Imperio Británico y posteriormente el Imperio Estadounidense, por ahí en el medio el Imperio Francés también. Para ellos, cualquier atisbo de soberanía, cualquier atisbo de independencia, cualquier atisbo de un desarrollo socioeconómico sustentable, independiente, autónomo, soberano, bueno, eso ya connota para ellos un ataque a los centros de poder mundial. ¿Por qué? Porque ellos quieren la supremacía. Cualquier cosa por fuera de sus designios, para ellos connota un ataque contra su poderío, contra sus estructuras de dominación, y por eso ya acá Stubb lo presenta de esta forma. Stubb, por cierto, había días atrás, en una entrevista con The Economist, el semanario británico, había realizado una declaración verdaderamente descabellada, diciendo: los finlandeses ganamos en la Segunda Guerra Mundial contra los soviéticos. Sí, esto dicho así. Los finlandeses en la Segunda Guerra Mundial ganamos contra los soviéticos. Sin recapitular la historia de Finlandia, básicamente los finlandeses acompañaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron una invasión de la Unión Soviética. El Ejército Rojo respondió exitosamente y determinó primero la expulsión de las tropas alemanas y finlandesas del territorio soviético, hoy día territorio ruso, y además realizó avances y conquistó territorios nuevos, conquistó nuevos territorios dentro de Finlandia, hasta que los finlandeses, de aquel entonces más inteligentes que este impresentable, determinaron que mejor generarían un acuerdo de paz. Entonces generaron un acuerdo de paz con la Unión Soviética, y hacia adelante, como país limítrofe con la Unión Soviética, establecieron, ante esta situación, ante la derrota militar, ante la posibilidad del avance soviético aún mayor, establecieron un acuerdo de neutralidad para que Finlandia desapareciera de la lista de enemigos de la Unión Soviética, sin participar directamente en el bloque soviético, porque Finlandia perseveró en la línea de los capitalismos occidentales, ¿sí? No abandonó la esfera de Occidente en cuanto a su sistema económico, un capitalismo muy, pero muy regulado y muy intervenido por el Estado, ¿sí? Un capitalismo caracterizado como uno de los capitalismos del estado de bienestar, quizás el más desarrollado de todos, pero bueno, establecieron, en 1944, establecieron un acuerdo de neutralidad, que debería Ucrania, y comenzaron una experiencia de un capitalismo con un Estado muy presente, pero con muy buenas relaciones con la Unión Soviética, generando enormes negocios, exportando productos manufacturados de la industria finlandesa e importando materias primas muy baratas. Este acuerdo, esta tontería de acuerdo, determinó que Finlandia protagonizara un salto de, en aquel entonces, aparecer como un país relativamente pobre en Europa, a generar el país con el mayor índice de desarrollo humano del mundo. En todos los rankings, en todas las listas, hasta hace poquito, de desarrollo socioeconómico, incluso en la lista de la autopercepción de felicidad, cuáles los países con sus sociedades más felices debido a la existencia de trabajo, de educación, de salud, de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esa relación con la Unión Soviética a partir de la neutralidad,
demanda bastante lógica por parte de la Unión Soviética y por parte de Stalin, después de que estos señores hubieran acometido una invasión junto a los nazis. Claro, solos no podía con los nazis. Bueno, sí, neutrales, muy buena relación con la Unión Soviética, país más rico, más desarrollado económica y socialmente del mundo. No el más rico del mundo porque el país es muy chiquitito, pero sí en cuanto a riqueza por habitante, un país riquísimo. Todo esto gracias a la neutralidad. Esta es la importancia de la neutralidad para los países, para los grandes países limítrofes con grandes potencias. Y esto puede generar una situación extremadamente beneficiosa, como en el caso de Finlandia, hasta hace 2 años. Cuando los idiotas actuales en el gobierno, determinaron abandonar la neutralidad sin ninguna necesidad, en absoluto, porque nunca generó Rusia, la antigua Unión Soviética, nunca generó una amenaza para Finlandia, ni mucho menos, pero en el clamor de guerra, en el marco de la guerra en Ucrania y del alineamiento automático de todos los países occidentales a Estados Unidos y a la política de acoso a Rusia, determinaron abandonar la neutralidad y generaron un acuerdo, en parte un acuerdo militar, en parte público, pero también en parte secreto con Estados Unidos, de cooperación militar. Y este acuerdo establece que en todas las bases militares finlandesas en su territorio, alrededor de 13, pueden los estadounidenses pueden establecer tropas e incluso misiles, con la posibilidad de misiles nucleares. Con lo cual posicionaron a Finlandia, una vez más posicionaron a Finlandia en la lista de enemigos y posicionaron a Finlandia en la lista de riesgos reales para Rusia. Aún así, los rusos todavía no comenzaron una política hostil hacia Finlandia, no comenzaron absolutamente ninguna movida, ningún movimiento, ninguna operación contra Finlandia, ahí muy cerquita de Leningrado, ¿sí? de San Petersburgo, el nombre del anterior a la Unión Soviética y actual nuevamente, muy cerquita de ahí, todavía los rusos a la espera, pero ya con esa posibilidad de un conflicto específico ahí sin ninguna razón y obviamente como producto del fin de la neutralidad de Finlandia respecto a Rusia, descendieron naturalmente los niveles de comercio a prácticamente cero, con lo cual ya ni gas ni petróleo barato, ni alimentos, ni fertilizantes, ni nada, ¿sí? Y tampoco pueden realizar exportaciones de sus productos a Rusia, con lo cual ya comenzó el descenso de la calidad de vida, del desarrollo socioeconómico de Finlandia, solo por haber acompañado la orden, por capitular cual servil esclavo a las órdenes de Estados Unidos y generar una situación tremendamente peligrosa para los propios finlandeses. Y uno de sus responsables, el señor Alexander Stubb, además muy tonto, el presidente de Finlandia. Todo esto antes del desfile de ayer. El desfile de ayer, del día 3, bueno, evidentemente generó en los líderes europeos algo, ¿sí? Movilizó, los conmocionó, evidentemente los conmocionó la imagen, la proyección civilizacional, la proyección de un proyecto de sociedad, de economía, de política, de una civilización, de estados soberanos, respetuosos, en armonía, toda esa imagen proyectada por el desfile del Día de la Victoria en Pekín, de una economía pujante, de un pueblo unificado, de líderes austeros, lo contrario a el desastre lo contrario al desastre de Europa y Estados Unidos. Recordaba recién, por cierto, quería recordar a la primera ministra anterior a Stubb, Sanna Marin, la muy bonita primera ministra, muy jovencita también, pero terriblemente belicosa, guerrerista,
bajo su mandato, Finlandia abandonó la neutralidad. Ella nunca electa como primera ministra de Finlandia, sino sencillamente el primer ministro de entonces abandonó el cargo por la renuncia, ella como la segunda en el partido, si no recuerdo mal, el Partido Socialdemócrata finlandés, aunque puedo cometer un error, y eso determinó su llegada, sí, efectivamente, eso determinó su llegada al gobierno, al cargo de primera ministra, y ahí la decisión de abandonar la neutralidad y su salida posterior después de la filtración de esos videos de ella bailando muy, muy alegre con unos amigos, ella casada y bailando a los besos con otro tipo, ¿no? Una chica muy jovencita, de 30 y pocos años. Bueno, pero este Stubb también participó en esa, todos participaron, y el Parlamento finlandés convalidó con un voto unánime la salida de la neutralidad y el acuerdo militar con los Estados Unidos. Una vergüenza, todos, desde el primero hasta el último, los parlamentarios de Finlandia. Bueno, esto el día anterior al desfile, el día 13 ese desfile espectacular, y esto motorizó reacciones de odio en los líderes europeos, movilizó algo de ese orgullo colonial ahí latente, y comenzaron las reacciones, aunque antes de eso, desde Pekín, uno de los pocos europeos más o menos racionales, más o menos pensantes, el presidente de Eslovaquia, Robert Fico, quien sí participó solo, como único miembro de la Unión Europea, participó Robert Fico en el desfile del Día de la Victoria por la capitulación del Japón imperial, o dicho de otra manera, por la capitulación del fascismo en el escenario asiático de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, lucha contra el nazismo y el fascismo. En Europa, básicamente, ¿quién capitaneaba el fascismo? Los nazis. ¿Quién capitaneaba el fascismo? En Asia, los japoneses, el imperio japonés, realizando una invasión de China. Y bueno, la resistencia de los chinos, la declaración de guerra de la Unión Soviética y la invasión de Manchuria para reconquistar los territorios chinos capturados por los japoneses, reconquistan eso, realizan la entrega, la devolución a los chinos, la bomba nuclear, las bombas nucleares de Hiroshima, Nagasaki también, todo eso determinó la capitulación de Japón. Pero en esa celebración por el 80 aniversario debíamos participar todos, la humanidad debía participar, como debe participar la humanidad en cualquier celebración relativa a la derrota del nazismo. Toda la humanidad debe participar en la celebración de la derrota del imperialismo japonés fascista y asesino, el cual cometió atrocidades tan o más grandes incluso que los nazis. ¿Sí? 35 millones de muertos en China. En la Unión Soviética, 27 con la Segunda Guerra Mundial, 35 en la Segunda Guerra Mundial en China, más incluso que en la Unión Soviética. Todos debían participar, los Estados Unidos debían participar también, los europeos también, pero todos ellos rechazaron la invitación personal de Xi Jinping de participar allí. Y por esa razón, el único líder europeo con el coraje y con la dignidad de participar, este señor Robert Fico, desde allí realizó una reflexión, realizó un mensaje, presentó este mensaje en sus redes con lo siguiente. Atención. Opätovne vyjadrujem poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej únie chýbali pri takejto globálnej udalosti. Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v druhej svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali. Lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola Európska únia. Efectivamente, los aislados, la Unión Europea, y todos evidentemente acompañando la transmisión en la madrugada, porque todos muy tocados en su orgullo, muy pero muy enojados,
El Nazareno por ahí, Ezequiel, gracias por tus incansables esfuerzos por tenernos informados. Un placer, Nazareno. Muchas gracias por el aporte. Bueno, Robert Fico con esta reflexión, el único líder de la Unión Europea, sí participó también el primer ministro de Serbia, pero recuerden, Serbia no participa en la Unión Europea, un país europeo, pero no miembro de la Unión Europea, así que el único país de la Unión Europea, Fico, y el mismo día, ya el día de ayer, el mismo día miércoles, comenzaron las reacciones ya no virulentas, sino directamente de guerra, las reacciones terriblemente agresivas, violentas de los líderes y las lideresas de la Unión Europea contra China, contra Rusia. ¿Por qué? Solamente por el desfile, nada más que por eso. Y en el desfile yo no recuerdo una palabra de Xi Jinping mencionando a Europa, mencionando a Estados Unidos, ninguna ofensa, ni mucho menos. Sí, realizaron un llamado, sí, remacharon la existencia de un mundo en guerra y realizaron un llamado a la construcción de un mundo multipolar de respeto mutuo. Bueno, si eso solo genera una reacción así, evidentemente del lado de enfrente aparecen quienes no quieren un mundo multipolar de respeto mutuo, de armonía, de soberanía, de cooperación, quieren simplemente la opresión de todo el mundo en manos de unos pocos y cada vez menos, porque ya ni siquiera participan en esto Estados Unidos y sus aliados, como los grandes señores del mundo, sino que incluso en el presente Estados Unidos, por sobre todas las cosas, establece su opresión, su bota sobre la cabeza, sobre sus aliados, sobre Europa, sobre Canadá, etcétera, 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 sobre Japón, sobre Corea, sobre todos sus aliados. Nada mejor, o dicho al revés, nada peor para un gángster, ¿sí? Desde el punto de vista de las personas comunes, del común de nosotros. Si nos patotea un gángster, un patotero, un guarro, nada peor que capitular, nada peor que contemporizar, nada peor que retroceder, porque eso genera el envalentonamiento de ellos y una opresión aún mayor. La única respuesta posible frente a los abusos de poder de Estados Unidos, la resistencia, presentar resistencia, y así eso genera más respeto en Estados Unidos que lo contrario. Y bueno, presenciamos esta situación en la relación entre Estados Unidos y Europa. Cuanto más arrastrada Europa, cuanto más lamebotas, cuanto más lameculos, más humillada por Estados Unidos. El día de ayer, directamente, el mismo día del desfile, Kaja Kallas, desde Bruselas, realizaba estas declaraciones. Atención. Then, while Western leaders gather in diplomacy and autocratic alliances seeking Mientras los líderes occidentales nos unimos en la diplomacia o en encuentros diplomáticos, looking at President Xi. de nuevo para atrás. Then, while Western leaders gather in diplomacy and Mientras los líderes occidentales nos unimos en la diplomacia, autocratic alliances seeking a fast track una alianza autocrática, dictatorial, está buscando un camino rápido to a new world order. Hacia un nuevo orden mundial. Looking at President Xi, mirando al presidente Xi, directo, yo no recuerdo una sola mención del presidente Xi Jinping a los líderes europeos, a Europa, a Estados Unidos. Nada más, realizó un llamado a un mundo multipolar de igual a igual, soberano. Acá ella directamente caracteriza a los países participantes de ese desfile, entre otros, algunos países, bueno, un país de la Unión Europea, muchos países considerados aliados de Occidente, como India, bueno, como Brasil, como Sudáfrica, todos ellos también participaron, pero ella acá directamente los está llamando una alianza autocrática,
autocracia, en la ciencia política conceptualizamos como autocracias a las dictaduras, y un autócrata representa un dictador. Entonces, una alianza autocrática, una alianza de dictadores, esa es la palabra refinada para el término dictador, y la mención directa a Xi Jinping, algo en diplomacia imperdonable. Nunca, en términos diplomáticos, un diplomático puede realizar un ataque con nombre y apellido contra otra figura, otro representante de una nación extranjera, porque eso naturalmente connota una ofensa, una agresión. Esta señora, la lideresa de la diplomacia europea, caracteriza como alianza autocrática a los países participando en la celebración de la derrota del fascismo, ¿sí? Quienes rechazan el fascismo, ellos, los autocráticos, y comienza con sus insultos contra Xi Jinping. Por cierto, el país de esta señora, Estonia, también, igual que Finlandia, participó en la Segunda Guerra Mundial del lado de los nazis, ¿sí? Del lado de los nazis, hasta que los soviéticos realizaron la liberación de los países bálticos de los nazis. Su papá, por cierto, el presidente del Banco Central de Estonia, ella siempre recuerda la difícil vida en la Unión Soviética, las dificultades. Bueno, por ahí fotos de ella de jovencita vestida con unos buzos hermosos de Mickey Mouse, comprados evidentemente en Disneylandia, en Miami. Claro, su papá, más allá de que seguramente el común de los estonios no podía vacacionar, pues sí, podían vacacionar, seguro, pero podían vacacionar del lado del bloque soviético, no podían realizar viajes a Florida, a Disneylandia o a World, bueno, ni idea cuál Disneylandia, uno llamado Disneylandia y el otro llamado Disney World, llamado Disney World, si no recuerdo mal. Bueno, no podían ellos, pero ella sí podía. Ella sí podía porque su papá, obviamente, una figura con muy buen pasar, como el presidente del Banco Central, nada más y nada menos, de la República Socialista de Estonia, parte de la Unión Soviética. Pero ella siempre recuerda con tristeza sus años de Standing pobreza. alongside the leaders of Russia, Iran, North Korea in ¿Qué otra vez? standing alongside the leaders of Russia, Iran, North Korea in Beijing today. These aren't just Xi Jinping sentado entre otros tiranos como los líderes de Rusia, de Corea del Norte, de Irán. anti-Western optics. This is a direct challenge to the international system. Esto no es una visión antioccidental, esto es un desafío directo Built on rules. al mundo basado en This is reglas. a direct challenge to the international system built on rules. Es un desafío directo al sistema internacional basado en reglas. Las palabras de Xi Jinping recordaban a la Carta de las Naciones Unidas, más que ninguna otra cosa, un mundo de estados soberanos, de cooperación, de respeto. No colisionaba con la estructura realmente existente del derecho internacional. Ahora sí, posiblemente eso colisione con el orden internacional basado en reglas, básicamente esa invención ficticia de ellos, no mencionada en ningún documento de las Naciones Unidas, ni en la Carta de las Naciones Unidas, ni en ningún otro dictamen, ni siquiera de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero ellos presentan a esto cuando alguien comienza una política distinta a los designios de Estados Unidos, ellos machacan con, esto viola el orden internacional basado en reglas. Dicho de otra manera, esto genera esto rechaza o genera de alguna manera resistencia a la supremacía de Estados Unidos. Es el orden internacional basado en reglas igual supremacía de Estados Unidos a cualquier costo, y pueden machacar a bombazos a quien quieren, y es el orden internacional basado en reglas. Según esta señora, el desfile en China con Putin, con Pezeshkian, con Kim Jong-un, con Xi Jinping, bueno, ahí eso connota un desafío al orden occidental basado en reglas. And it's not just symbolic. Russia's war in Ukraine is being sustained by Chinese support.
Y esto no es solo simbólico, la guerra de Rusia en Ucrania es sostenida por China. Además, ni siquiera leyéndolo bien, sino así medio nerviosa, como que he puesto ahí el papelito con las barbaridades, ametrallando contra China, ametrallando con munición gruesa contra Rusia, contra todos estos países. Entonces medio tartamudea un poquito, ¿no? Como un poco nerviosa, como, uy, me llamaron acá por loca, por rusófoba y por mi locura anti-sur global. Y bueno, pero estoy acá también generando algunos enemigos en países emergentes y cada vez más poderosos, ¿no? Como China, como India, como Brasil, como Sudáfrica, como Rusia, como Irán incluso, como Corea del Norte. Bueno, estas las palabras de esta señora el mismo día del desfile en Bruselas, en la Comisión Europea, ¿no? These are realities that Europe needs to confront. To recall, our proposed budget for the period between 200. Bueno, todas estas son realidades que Europa debe enfrentar. Bueno, ¿cuál es la acción correcta? ¿Cómo en un mundo de fantasía, ¿no? Con una diplomacia europea dedicada a la diplomacia, esta señora debería haber participado como invitada al desfile, debería haber participado en ese desfile, debería haber realizado una declaración conmemorativa, celebratoria de la derrota del imperialismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. No. Autócratas, un desafío a Occidente y acusación a China del soporte de Rusia en la guerra contra Ucrania. Así, de una, directo, ¿sí? Bueno, al día siguiente, hoy mismo, la misma señora Kaja Kallas, dedicada supuestamente a la diplomacia, con otra barbaridad, pero una vez más sobre la historia, igual que Stubb, que Alexander Stubb, con esta estupidez de los finlandeses ganamos contra la Unión Soviética porque mantuvimos nuestro Estado. Una visión rara de la victoria, ¿no? Medvedev, el expresidente ruso, presentaba una publicación con el mapa de los territorios perdidos por Finlandia contra la Unión Soviética en 1944. Aquí la victoria de Finlandia, todos estos territorios perdidos, a esto llaman victoria. Bueno, en ese caso, entonces, la Alemania nazi también victoriosa, porque el Estado alemán no desapareció. Entonces, victoria también de los nazis. Bueno, en cierta medida, algo de victoria de los nazis, considerando los líderes actuales, considerando a Merz, considerando a von der Leyen, mamita, ¿no? Si algo de victoria por ahí, quizás cierto. Pero bueno, otra vez Kaja Kallas, esta vez sobre la historia nuevamente, sobre el desfile, evidentemente muy tocada por el desfile, muy ofendida por un desfile hecho por los chinos en China, invitándolos a ellos, a los europeos, a Kaja Kallas. Ella movilizada, conmocionada, consternada, acá diciendo no solamente barbaridades, sino estupideces. Atención. Esto hoy, también en Bruselas, en la conferencia del Instituto para la Seguridad, del Institute for European Union Institute for Security Studies, Instituto para Estudios de Seguridad de la Unión Europea, ¿sí? Un think tank de la Unión Europea sobre cuestiones de seguridad. Atención a la barbaridad dicha por esta señora. You know that Russia was addressing China like you and like Russia and China, we fought the Second World War, we won the Second World War, Los rusos hablaban en este desfile con los chinos y los chinos hablaban con los rusos y ambos decían ustedes y nosotros, rusos y chinos, nosotros peleamos en la Segunda Guerra Mundial y nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y nosotros derrotamos a los nazis, decían, y yo estaba en mi casa y pensaba, esto es algo nuevo.
Then you can see, first you can, if you know history, then, it raises a lot of question marks Si sabes algo de historia, entonces esto suscita muchísimas preguntas. in your head. But, I can tell you nowadays people don't really read and Esto es mentira, naturalmente, y trae muchísimas preguntas, pero les puedo decir que hoy día la gente no lee mucho, no lee, no se informa, remember history that much, which is that, no recuerda mucho de la historia, you can see that they buy these narratives. y uno puede ver que la gente compra estas narrativas. ¿Cuál es la narrativa? que China y la Unión Soviética participaron en la Segunda Guerra Mundial derrotando a los nazis y a los japoneses y al imperio japonés. Según ella, no. Todo al revés. La gente no lee, entonces la gente compra estas narrativas. Un poquito más de esta burra. Bueno, está ahí. Remember history that much, which is that, you can see that they buy these narratives. Bueno, yo recordaba un poquito más de la frase, un video un poquito más largo visto por ahí, rechazando esto. ¿Cómo? Esto es mentira, es una mentira. Los soviéticos no ganaron la Segunda Guerra Mundial, no derrotaron a los nazis, y los chinos tampoco derrotaron a los japoneses. Entonces, yo recuerdo la foto de el pabellón soviético, de la bandera soviética colgada del Reichstag, cuando el Ejército Rojo conquistó, ¿no? Realizó el avance prácticamente desde Moscú, porque recordemos que los nazis casi determinan la derrota de la Unión Soviética, 27 millones de muertos, casi conquistan Moscú, pero la resistencia rusa, o soviética, no rusa, porque no solo participaban los rusos, comienza a reconquistar los territorios, primero de la Unión Soviética, después reconquistan los territorios de los países de Europa del Este, hasta el ingreso a Alemania y la captura de Berlín, la capital del imperio del Tercer Reich, del Tercer Imperio Alemán, capital del nazismo, y a Berlín la conquistan los soviéticos y ellos determinan la derrota del nazismo. Y los chinos participan heroicamente, con muchos menos recursos, contra China, en la resistencia contra China, en su propio territorio ante la invasión, en su resistencia contra Japón, en su propio territorio chino, resistiendo contra más de 1,5 millones de soldados japoneses, y después generan un parate, ¿sí? Determinan el fin de los avances, aparecen ahí en una resistencia encarnizada, 35 millones de muertos, 35 millones de muertos, muchísimos de ellos civiles, barbaridades hechas por los japoneses, incluso experimentos peores que los de Mengele, cosas horribles, de experimentos de armas biológicas, barbaridades, de infecciones, enfermedades, sufrimiento, bueno, cosas indecibles. Y gracias a eso, después, con la ayuda de los soviéticos y las 2 bombas nucleares de Estados Unidos, solo como mensaje a la Unión Soviética, y porque no querían a la Unión Soviética conquistando posteriormente, después de reconquistar Manchuria, conquistando Japón y generando un Japón comunista, porque iban a establecer el comunismo en Japón. Entonces, por eso, apurados a último momento las bombas nucleares de los Estados Unidos. Bueno, esto determina finalmente la derrota de Japón. La resistencia de China heroica. Ellos participaron con gran ahínco y con muchísimo, como corresponsables de la derrota del fascismo japonés, el imperio japonés. Y esta señora lo presenta como, ay, veo por la tele que dicen que ganaron contra los nazis y contra los fascistas japoneses, ellos, esto es una mentira, ¿cómo? La gente se lo cree. ¿Y entonces quién es ganando contra los nazis y contra el imperio japonés? Los gringos. Los gringos con su moderada intervención y tardía intervención en la Segunda Guerra Mundial. Los franceses derrotados por los nazis y colaboracionistas. Los británicos, quienes querían
¿sí? Por eso no generaron un frente en Occidente, a pesar de los pedidos reiterados de la Unión Soviética, de Stalin, por favor, generen un frente contra el nazismo del lado de ustedes, del lado de Occidente, para que no debamos nosotros, desde la Unión Soviética, responder aisladamente, responder únicamente nosotros al avance del nazismo. Y no lo generaban, no comenzaban la guerra contra la Alemania nazi. ¿Por qué? ¿Qué querían? ¿Qué quería Churchill? Quería la eliminación del comunismo a manos de los nazis. Eso querían. Eso quería Churchill, la eliminación del comunismo a manos de los nazis. Cuando ya poco antes de Yalta, antes de la derrota oficial de Estados Unidos, cuando ya parecía claro que la resistencia del Ejército Rojo y del pueblo soviético, cuando ya parecía clara la victoria de los aliados, Churchill llamó a su alto mando para que generaran, si los comisionó, para que generaran un plan, antes todavía de la derrota final de la Alemania nazi, quería que generaran un plan para comenzar un ataque antes del fin de la Segunda Guerra Mundial con las tropas aliadas occidentales, ¿sí? Los británicos, los franceses, los estadounidenses y el resto de las tropas alemanas no vencidas, comenzar un ataque contra los soviéticos. ¿Por qué? Por el fantasma comunista. Los propios generales británicos respondieron ni locos contra la máquina de guerra del Ejército Rojo. Imposible, vamos a protagonizar una derrota total, catastrófica. Mejor terminemos el final de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y, bueno, después que comiencen las negociaciones. Y ahí en esos años deliberaba Churchill sobre la posibilidad de un ataque nuclear contra Moscú. Algo mencionado en reportes recogidos por el FBI, en reportes también recogidos por el propio médico personal de Churchill. Nunca comenzó, cierto, que nunca comenzó planes, nunca comenzó un programa, nunca cometió un curso de acción como primer ministro tendiente a realizar un ataque nuclear contra la Unión Soviética, pero deliberaba al respecto y entre sus íntimos, realizaba declaraciones de que deberían eso. Después fue abandonando con el tiempo esa idea, pero deberían comenzar un ataque nuclear contra la Unión Soviética, contra Moscú, antes de que los soviéticos pudieran generar su propia bomba nuclear. Todavía no la habían generado, la habían generado inicialmente solo los estadounidenses. Bueno, esos entonces los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. O quizás, si la definición de ganador la determinan como Stubb, por ejemplo, como no desapareció Finlandia, entonces Finlandia ganadora, a pesar de haber acompañado a los nazis. Bueno, entonces ganadores los nazis también en Alemania, porque Alemania no desapareció. Bueno, hoy aparece como una colonia estadounidense, pero el Estado alemán no desapareció, por lo menos formalmente no desapareció. Bueno, calla, señoras y señores, con ustedes, ¿no? Además de los ataques contra Japón, contra China. Los chinos respondieron hoy, obviamente, respondieron de indignados. Aquí, esto no lo voy a presentar entero. Aquí bueno, muy serio, muy correcto. Sus palabras, aquí la transcripción. Las declaraciones del funcionario pertinente de la Unión Europea están llenas de sesgos ideológicos, carentes de sentido común histórico básico y fomentan descaradamente la rivalidad y la confrontación. Esto, a pesar de la dureza, la rectitud, la corrección de la firmeza de las palabras, en ningún momento, he escuchado eso, ¿no? En ningún momento referenció a Kaja Kallas por su nombre. En ningún momento referenció a Kaja Kallas por su nombre, porque esto, el ámbito diplomático, ¿sí? Entonces, las declaraciones del funcionario pertinente de la Unión Europea están llenas de sesgos ideológicos, carentes de sentido común histórico básico y fomentan descaradamente la rivalidad y la confrontación, ¿sí?
un poquito más. Era muy digna de respuesta China. Muestran una falta de respeto por la historia de la Segunda Guerra Mundial y perjudican los propios intereses de la Unión Europea. Es muy injusto e irresponsable. China se opone firmemente y condena esto. La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa es una parte importante de la guerra mundial antifascista. Hace 80 años, con un enorme sacrificio nacional, el pueblo chino realizó grandes contribuciones para salvar la civilización de la humanidad y defender la paz mundial. En ese momento, amigos de Rusia, Estados Unidos y algunos países europeos ofrecieron una valiosa asistencia y apoyo al pueblo chino en nuestra resistencia contra la agresión. Bueno, qué diferencia, por favor, incluso reconociendo la participación de los aliados estadounidenses, de los aliados europeos, los pocos aliados europeos. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, no solo en el nivel, no solo en la preparación, en el conocimiento histórico, sino qué diferencia a nivel humano, qué diferencia de ética, de moral, qué diferencia de dignidad, ¿no? Entre los chinos y esta pandillera, ¿cómo llamarla? Una buscapleitos, una pandillera, una provocadora, una burra, además, una bestia, una burra, una ignorante, muy, muy ignorante, muy letrada, bueno, un desastre. Esto hoy de Kaja Kallas, pero ¿cómo no nos iba a acompañar él también? Daddy is home. Papito en casa. Mark Rutte, a propósito de burros, de bestias cuadradas, de ignorantes, también el provocador y patotero, pero él genera más la sensación de un lamebotas, ¿no? De un chupaculos, básicamente, de daddy. Kaja Kallas un poquito como más genera más sensación de hostilidad que este genera risa, ¿no? Bueno, aquí algunas de las palabras de este impresentable. Esto en Praga, el día de hoy. Atención a sus palabras. And you will not be surprised to hear me say that we need more than we currently have. A lot more, I can tell. Necesitamos muchas más armas de las que tenemos. Muchas más armas. Because we face serious and lasting threats. Russia and Porque enfrentamos serias y duraderas amenazas. Rusia China y China, ya comienza, segunda oración, Rusia y China investing heavily to build up and modernize their militaries. Están invirtiendo muy fuerte para modernizar sus fuerzas armadas. And this is not just to show off at major military parades in Moscow or like yesterday in Beijing. Y esto no es solo para fanfarronear o para ostentar en desfiles militares como en Moscú o como ayer en Pekín. Todos con el desfile visto. Estos tipos sangrando por la herida, ¿no? Muy calentitos, muy enojados, furibundos, ¿sí? Por el desfile, el hermoso desfile del Día de la Victoria en Pekín. But to aggressively exert influence, attempt to reshape the global order. No lo hacen para desfiles, sino que lo hacen para ejercer influencia y presión y reescribir o reestructurar el orden mundial. And undermine our freedom and security. We should not be... Y cercenar, socavar, esa es la palabra, y socavar nuestra libertad y nuestra seguridad. El desfile por el fin del fascismo, un desfile contra la seguridad de la OTAN, aparentemente. ¿A cuánto? 12.000 kilómetros de distancia. Be naive. This trend is not going to shift or reverse anytime soon. No seamos inocentes, esto no va a cambiar en los próximos años, no va a cambiar pronto. Russia is, and for the foreseeable future will remain, a destabilizing and confrontational force in Europe and the world. Rusia es y seguirá siendo por el futuro cercano una amenaza
desestabilizadora del mundo. And that's why when NATO leaders met in The Hague in June, our priorities were crystal clear. Invest a lot more in defense. Por eso nuestras prioridades fueron, desde que nos reunimos la última vez, en la última cumbre anual, inviertan más en armas And speed up our defense production. y produzcamos más en nuestra producción defensiva, en nuestra industria militar. Bueno, todos discursos de guerra, repletos de epítetos despectivos, de calificativos denigrantes, de insultos, autócratas, dictadores, quieren estos son una amenaza contra nuestra seguridad, contra la libertad, contra la democracia. Yo, sinceramente, no recuerdo una sola mención a la Unión Europea, a la OTAN, a Estados Unidos, en las palabras de Xi Jinping, en el discurso, durante el desfile, el Día de la Victoria, tampoco ni siquiera de Putin, nada, de nada, de nada. Bueno, desesperados por esta situación, la demostración de el surgimiento de un mundo nuevo, desesperados hoy, los europeos en París realizaron una reunión improvisada de los líderes europeos junto a el presidente ucraniano de mandato caduco Volodymyr Zelensky en el marco de la llamada coalición de los dispuestos, también conocida como la coalición de los indispuestos, ¿sí? Aquí la llegada a los besos entre Ursula von der Leyen, ahí la marcha imperial, ¿no? Chun, 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 el emperador Palpatine y el payaso, el Napoleón de bolsillo de Macron. Ahí, bueno, es Steve Witkoff. Ay, pausa. Es Steve Witkoff, siempre presente, papá Estados Unidos. Y ahí Guterres, Costa, no Guterres. Bueno, entre intrascendentes Guterres y Costa, Guterres, también portugués, el secretario general de las Naciones Unidas, lamentablemente intrascendente, en el momento más necesario de las Naciones Unidas, su presidencia completamente ausente, las Naciones Unidas ausentes. Costa, también un ex primer ministro portugués, devenido no en presidente de la Comisión, sino en presidente del Consejo Europeo, en esa maraña de instituciones burocráticas de la Unión Europea, con Steve Witkoff, el enviado de Trump. La cara de von der Leyen, ya... ¿Recuerdan esa frase? Una imagen vale más que 1000 palabras. La cara de yo acá con este idiota. Este tipo Witkoff, básicamente un empresario del real estate de Miami, un vendedor de casas en Miami, metido acá por decisión de Trump, y está calladita la boca, tragando bilis, lamiendo botas, pero ya alguien impresentable, un ser maléfico, pero una mujer inteligente, sin dudas, ¿no? Tremendamente trepadora, ventajera, corrupta, pero astuta. Y por eso ella consciente de la indignidad de una mujer astuta como ella, sometida a este gordito vendedor de casas de Miami, enviado por Trump, por un protagonista de reality shows. Señores, esta Europa, esto Occidente, ¿no? Estas escenas de telenovela barata, ¿sí? De lo peor de lo peor. Esto hoy en París. Ahí estuvo. Ahí ya ella más feliz con está de Dinamarca, la primera ministra de Dinamarca, terriblemente belicosa también, una antirrusa, la rusofobia total.
Y acá, bueno, Zelensky y Putin. Ahora, como siempre, comienzan a los abracitos. ¿Quién con más abrazo? ¿Quién con más beso? Bueno. En esta reunión deliberaron sobre las garantías de seguridad para Ucrania. ¿Qué garantías pueden generar estos impresentables? Ninguna. Pero todavía coquetean con la fantasía del envío de tropas a Ucrania, aunque lógicamente no pueden porque si las despachan, ya respondieron los rusos, los vamos a cometer como objetivos militares legítimos. Apenas llegado un soldado francés, alemán, polaco, británico o español a Ucrania, inmediatamente puesto un bombazo en la cabeza, ¿sí? Por los rusos. Y bueno, entonces es el temor, ¿no? Porque estos tipos, si bien descerebrados, tampoco carentes de temor, ¿no? A veces aislados de la realidad, pero el miedo caracteriza a los locos y por sobre todas las cosas a los inmorales también, ¿no? El miedo a, bueno, un final violento. A pesar de esto, aquí las declaraciones de Macron hoy, por aquí, sí, me ayuda un segundín. Esta de aquí. Sí. Estas las declaraciones de Macron. Un segundito. Acomodo un poquito acá. Entre tantas pestañas abiertas, esto ya completamente sobrepoblado. Ahora sí. Bien. Estas las palabras. Sont très clairement compatibles avec toutes les planifications Bueno, de l'OTAN. de esto sí vamos a presentar un poquito más la traducción de esto. Ceci a été rendu clair pour l'ensemble des membres. Voilà, vous l'avez compris, les prochains jours. Ahí. Esta cumbre y la reunión de ayer se centraron en ordenar los factores de la negociación. El problema, como acabo de mencionar, es Moscú y esta guerra de agresión. Y al exigir, y mejor, y al exigir como condición previa para cualquier diálogo de paz la retirada de los ejércitos ucranianos de un territorio aproximadamente equivalente al que costó a Rusia casi 250 muertes y 1 millón de soldados fuera de combate, 250.000 muertes y 1 millón de soldados fuera de combate, a esta aparentemente una nueva cifra dada por la Unión Europea o dada por Francia sobre los muertos rusos, está formulando obviamente una idea ilegal, inmoral e imposible. Por lo tanto, lo que hemos argumentado desde el principio es que el diálogo solo es concebible si se ofrecen garantías de seguridad muy sólidas a los ucranianos y solo si estas son una condición para acompañar un alto el fuego, un acuerdo de paz o un armisticio. Perdón, acá vamos a eso. Ahora sí, ¿no? El video para ustedes, sí, bien. Bueno, esta locura, bueno, esta obstinación del alto el fuego, quieren un alto el fuego para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas ucranianas en estado de colapso inminente y quieren garantías de seguridad impuestas por tropas europeas ahí e incluso estadounidenses. El avance de la OTAN hacia Rusia y la posibilidad de del establecimiento de tropas y de misiles de la OTAN en Ucrania generaron la guerra contra Rusia, determinaron el inicio de la guerra contra Rusia después de innumerables intentos de negociación de Rusia. Finalmente, ante el rechazo de todas esas propuestas de negociación, los rusos acometieron la invasión de Ucrania y ellos quieren, a pesar de esto, tropas ahí como garantía de seguridad. Eso mismo generó la guerra, así que Rusia no lo va a convalidar, querido Emanuel, obviamente. Pero bueno, y además machacan con lo de la garantía de seguridad y alto el fuego porque, bueno, quieren tiempo para la recomposición de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero lo más interesante de acá, quiero decir hoy que tras los compromisos asumidos en Washington a mediados de agosto por los europeos presentes y el compromiso de toda la coalición de los dispuestos, esto en referencia a esa reunión paupérrima con ellos sentaditos como escolares, como alumnitos frente al maestro, ¿la recuerden? Bueno, ¿qué compromiso asumió por Estados Unidos? Ninguno, pero bueno,
Tras los compromisos asumidos en Washington, nuestros jefes de Estado Mayor y ministros de Defensa han trabajado arduamente en estrecha coordinación con los estadounidenses y la OTAN, y hoy puedo decirles que estamos listos. Esta coalición de los dispuestos se establecerá el 17 de febrero de este año aquí en París, establecida el 17 de febrero de este año aquí en París, continuando con lo que iniciamos en febrero de 2024, esta coalición de los dispuestos, que es una coalición de paz, ha puesto sobre la mesa y aclarado un compromiso militar y político, la contribución de los 35 miembros precisamente para brindar estas garantías de paz y seguridad a Ucrania. En primer lugar, busca asegurar que en las negociaciones no haya limitaciones de formato ni capacidad para el ejército ucraniano. No quieren la desmilitarización de Ucrania, una de las condiciones de Rusia. Eso es lo que defendemos y lo defenderemos hasta el final. Por ello nos hemos posicionado para proporcionar los medios para regenerar el ejército ucraniano, justo lo que quieren los rusos, de modo que no solo puedan resistir cualquier nuevo ataque, sino también disuadir a Rusia de cualquier nueva agresión. Este es el primer pilar, el más importante e indispensable de nuestras garantías de seguridad. Por ello hemos recopilado contribuciones de todos los países. El segundo elemento de estas garantías de seguridad, atención a esto, es lo que llamamos fuerzas de reaseguro. Hoy contamos con 26 países que se han comprometido formalmente. Ellos mismos y varios otros aún no han aclarado su postura, pero 26 países se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania como fuerza de seguridad o estar presentes en tierra, mar o aire para brindar esta seguridad a los territorios ucranianos y a Ucrania. Pausa acá. ¡Qué delirio, por favor! Primero, nunca Rusia convalidaría esto según las palabras de los propios rusos. Pero por sobre todas las cosas, además mentira, porque hasta ahora, de la coalición de los dispuestos, 35 países, solo 3, ninguno despachó tropas. Iban a despachar tropas con el apoyo de Estados Unidos, iban a despachar tropas, 4 países, Francia, Reino Unido, Dinamarca y, si no recuerdo mal, uno o los 3 bálticos. Ni siquiera ni Polonia, ni Alemania, ninguno. Todos ellos rechazaron esta locura, la rechazaron abiertamente porque esto determinaría el ingreso en la guerra de forma directa contra Rusia, tanto de Alemania, de Reino Unido, de Francia, como de Polonia. Lo rechazaron. Los que iban a despachar tropas, este pequeño grupito de los 35, los que iban a despachar las tropas, las iban a despachar con la condición de garantías de seguridad de Estados Unidos, nunca definidas claramente, a veces lo presentaban como apoyo aéreo. Estados Unidos ni loco va a generar apoyo aéreo para que los rusos generen el derribo de sus aviones. Querían en un momento una zona de exclusión, como si la aviación estadounidense pudiera generar una zona de exclusión sobre Ucrania. Los machucan a misilazos. Después querían como garantías de seguridad el eventual apoyo de la OTAN en el caso de un ataque ruso contra los soldados, una suerte de artículo 5. Respondieron los estadounidenses ni locos el artículo 5 y recordaron las palabras de Hegseth en Alemania, aquí en la base de Rammstein, de no vamos a, ustedes generen, ustedes despachen tropas, despachen lo que quieren, pero nosotros no vamos a generar compromisos a partir del artículo 5. Bueno, y ahora supuestamente 26 países van a participar en estas garantías de seguridad a través de un compromiso. Hoy contamos con 26 países que se han comprometido formalmente, supuestamente al envío de tropas, pero en la próxima oración ellos mismos y varios otros aún no han aclarado su postura. Pero 26 países se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania como fuerza de seguridad o estar presentes en tierra, mar o aire. Claro, comprometidos al envío de tropas, pero sin su postura aclarada, y pueden o despachar tropas o realizar el envío de tropas o estar presentes en tierra, mar y agua. Que sí comprometidos, o sí comprometidos formalmente, pero no comprometidos, despachar tropas o no despacharlas, estar presente en mar, en tierra o agua, o no estar presentes, y esto sin referencia a Estados Unidos, porque todavía quieren las garantías de seguridad. Por cierto, hoy llamaron a Trump durante esta reunión y aparentemente Trump respondió muy enojado con un tirón de orejas, un reto a los europeos.
Por cierto, acá un poquito más sobre lo dicho por Macron con referencia a Trump. Presento un poquitito más de Macroncito por acá. Por aquí. ¿Dónde lo de Trump? Acá. Posteriormente mantuvimos una llamada con el presidente Trump donde pudimos concretar todo esto. Las conclusiones de esta solicitud son sencillas. En los próximos días concretaremos el apoyo estadounidense a estas garantías de seguridad. Estados Unidos, como ya he dicho, ha participado en cada etapa del proceso y quiero agradecer, por supuesto, tanto a los militares como a los civiles y políticos que han liderado este trabajo. Bueno, Estados Unidos comprometido, según Trump, según Putin, al apoyo de estas garantías, la garantía del rearme de las Fuerzas Armadas ucranianas y la garantía de las tropas europeas de 26 países comprometidos, pero a la vez no comprometidos, quizás con el envío de tropas, pero quizás sin despacharlas, quizás con presencia en tierra, mar y aire, o quizás sin estar presentes. Y Trump comprometido, pero a la vez esto de en los próximos días concretaremos el apoyo estadounidense ya comprometido. Pero si ya comprometido, entonces ¿cómo concretar? De risa estos muchachos. Bueno, ya clarísimo, y lo vaticino yo, pero lo vaticinaría cualquier analista más o menos serio, realizaría el mismo diagnóstico. No van a despachar tropas a Ucrania, porque si en un acto de locura las despacharan, no solamente las machucarían los rusos en los primeros días, sino que comenzaría una guerra directa entre Rusia y Europa. Y en ese caso machucarían a Europa muy rápidamente. Más allá de que no van a comenzar ahora de forma directa, los europeos ya determinaron que quieren una guerra directa con Rusia. Solamente están retrasando el enfrentamiento mientras van regenerando sus paupérrimas fuerzas armadas. En este sentido, para mí una guerra entre Rusia y Europa aparece inevitable. Europa con el apoyo de Estados Unidos, naturalmente también, aunque Estados Unidos, según lo predicho en este canal, está abandonando, según lo predicho antes de que comenzara Trump su política, está abandonando el escenario europeo, va retrocediendo en Ucrania, va retrocediendo en Europa para acometer contra China. Bueno, la guerra va a comenzar tarde o temprano por voluntad de los europeos y por orden de los estadounidenses. Así de sádico, de triste, de cínico todo esto, pero esa guerra con una victoria rusa deberá determinar un reseteo, un reinicio de Europa para que pueda comenzar, igual que después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo proceso histórico. En este momento, Europa parece encaminada a la guerra, parece encaminada a pasos agigantados hacia la guerra, y solamente una victoria rusa podrá regenerar la disuasión nuclear y el recuerdo de los líderes europeos de su lugar en el mundo con respecto a Rusia. O bien buenas relaciones con Rusia, o neutrales relaciones con Rusia, o si quieren comenzar una guerra contra Rusia, Rusia los va a acomodar en su lugar. Esto triste porque en el medio va a generar la muerte de un montón de gente inocente, como tantos ucranianos inocentes recogidos de las calles por la fuerza y enviados al frente de batalla como carne de cañón. Bueno, lo mismo seguramente con muchos europeos de a pie, pero lamentablemente este es el precio por la pasividad de las sociedades europeas, las cuales no quieren la guerra, eso seguro, pero abandonan estos asuntos en las manos de estos psicópatas, de estos descerebrados, y eso va a generar lamentablemente consecuencias más funestas aún, más negativas aún que las ya generadas para los europeos de a pie, víctimas también de estos impresentables. Mientras tanto, Putin en China, sobre un posible encuentro con Zelensky, ya medio, casi en tono de sorna lo de Putin. Atención a esto. Consultado sobre una reunión con Zelensky, considerado por Rusia ilegítimo, con toda razón, esta es su respuesta. Bueno, ¿quieren una reunión con Zelensky? Aquí no. Если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Кстати говоря,
Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоится. Si quiere Zelensky una reunión, nosotros esperándolo en Moscú. Y sí, esperándolo para la firma de la capitulación. Y cuanto más tiempo, cuanto más retrasen Ucrania la negociación, cuanto más retrasen la capitulación a las demandas rusas, mayores las demandas rusas y mayores las pérdidas para Ucrania, ¿no? Hasta el momento, recuerden, Crimea, bueno, primero, neutralidad con respecto a la OTAN, desmilitarización y desnazificación. Eso como las políticas sí o sí, las tres. Y después, Crimea, ya en poder ruso desde 2014, los propios crimeos quieren la pertenencia a Rusia. Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, agregados después del comienzo después de la negociación fallida por orden de Biden y con el mensajero Boris Johnson llevando a Ucrania el mensaje de paz de ningún modo, cuando ya habían redondeado un acuerdo, habían generado un acuerdo prácticamente sellado, con algo muy parecido a los acuerdos de Minsk, pero sin Gerson y Zaporilla. Después presentó Rusia la demanda de Gerson y Zaporilla debido al apoyo de todo Occidente, de toda la OTAN a la guerra en Ucrania. Entonces, como colchón necesario Gerson y Zaporilla, si retrasan más las negociaciones y las retrasan aún más, va a querer Rusia, para mí lo va a querer de todas maneras, Odessa, pero también va a querer Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk. ¿Sí? Bien, para redondear esto con una nota un poquito más alegre que tanta guerra y tanta impresentabilidad, tanta cosa impresentable de los líderes europeos, ya con una retórica abierta de países en guerra y presupuestos tendientes hacia el 5% del gasto, como gasto militar, el 5% de sus economías destinadas al gasto militar en preparación hacia una gran guerra. Aquí las imágenes del Mundial de Tango, esto de mi tierra, de mi ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, la música ciudadana, el tango. Todos los años el Mundial de Tango con participantes de todo el mundo. Esta, evidentemente, la especialidad tango de salón. Este es el tango de salón, ¿no? Es un tango mucho más visual, mucho más aéreo, de escenario, por eso llamado tango de salón, un tango coreografiado, como espectáculo muy bonito, sí. Para mí, nada tan bonito como el tango en serio, el tango de milonga, mucho más cortito, más abrazado, improvisado, de propuesta y reacción, y no como esto, ¿no? Un espectáculo para el escenario, pero bueno, esto es el tango de salón, ¿no? Uno de los tres grandes estilos, tango de salón, tango de milonga y el tango clásico, ¿sí? Una cosa intermedia. Bueno, este año la pareja ganadora, otra vez una pareja argentina, después, si no recuerdo mal, el año pasado una pareja colombiana ganadora, ¿eh? Ojo, no recuerdo si Medellín, una ciudad muy tanguera, y la pareja del año pasado ganadora de Medellín, si no recuerdo mal. Así que bien los colombianos ahí ganando en tango en Buenos Aires, nada más y nada menos. Participan parejas de todo el mundo, ¿no? Bueno, muy lindo, obviamente, esto. Más allá de gustos sobre estilos y demás. Muy bonito. Y todos grandísimos bailarines, obviamente. Epa. Bueno, esto tango nuevo. Esto un tango inventado en los años 80, si no recuerdo mal. Con muchos elementos de danza contemporánea, ¿no? Bien distinto. Bueno, quería presentar un poquito de algo siempre, presentamos siempre sobre el final o algo de humor o alguna locura de los avances tecnológicos en China o algo
lindo, cultural. Así que quería presentar algo para redondear. En un ratito nada más, 7 minutos, comienza en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con retransmisión en Demoliendo Mitos en la Política, de MP Geopolítica, nuestro canal hermano. En ambos canales comienza la transmisión de Adrián Celaya. El título del día de hoy, no lo recuerdo ahora de memoria. No, no, Adrián Celaya. Un segundito, ya los ayudo con el título. El golpe del mundo emergente, evidentemente, en relación con lo sucedido en Pekín. En 5 minutitos, ya 6 minutos nada más, comienza, no lo desaprovechen, los análisis de Adrián siempre espectaculares. Mañana nosotros nuevamente por aquí en nuestra charla de todos los viernes con Juan Antonio Aguilar, y después de eso el programa de Fernando Moragón, el programa en solitario de él, la transmisión de todos los sábados a las 23. Nuestra programación habitual de Demoliendo Mitos en la Política y de MP Geopolítica. Hoy Bruno no pudo, Bruno Garcini no pudo realizar su programa, él justo en este momento de regreso de Argentina, el de Neuquén, si no recuerdo mal, o de la Patagonia, de regreso hacia Francia, su lugar de residencia, por eso no realizó su programa hoy. El próximo jueves seguramente recomenzará su transmisión el amigo Bruno Garcini. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho y hasta prontito. Chau, chau.